Hola Tere, ¿cómo estás? Soy Cami Durán de la clase de Sexualidad y Atracción. Entonces el día de hoy voy a realizar las preguntas para las entrevistas que tenemos que hacer de acuerdo a los capítulos del 1 al 5 del libro. Entonces en esta ocasión tenemos a nuestro primer entrevistado. Su nombre es Alex y tiene 24 años. Hola, mi nombre es Velesca Gordillo y tengo 20 años. Buenas tardes, mi nombre es Margarita Torres y mi edad tengo 60 años. Primera pregunta. ¿Crees que la religión tiene una fuerte influencia en las personas respecto a no mantener relaciones sexuales antes del matrimonio? Sí, yo creo que sí tiene mucho que ver la religión de las personas por distintas creencias que vienen desde la antigüedad. Sí, que muchas personas lo veían como un tabú incluso, pero se tiene evidencias de que las personas antes eran más apegadas a la sexualidad que ahora, no tenían ningún tipo de reparo. Si vamos a la antigüedad, tenemos claro que hay personas que tenían, o hombres que tenían 5 o 6 mujeres y para ellos era normal, y con todos mantenían relaciones. Entonces, bueno, pero de a poco se ha venido evolucionando, como así se dice, y tenemos un poquito más clara la sexualidad y cómo debe ser y cómo debemos ahora cuidarnos. Okay. ¿Y sientes que tiene una fuerte influencia ahorita, en la actualidad? ¿O no? Actualmente creo que depende mucho de la familia, porque puede que haya familias que sean muy creyentes o muy apegadas a cualquiera de las religiones que existen, pero depende mucho de cómo haya sido su crianza o su crecimiento a lo largo de la vida, para tener o no una influencia, porque puede haber personas que por más que sean muy creyentes, sean muy apegadas a la sexualidad y no les importe mucho, pienso yo. Sí, porque cada persona tiene una creencia diferente y por ejemplo en nuestro caso yo soy cristiana, entonces pensamos que es algo muy importante porque se mezcla el corazón, la mente y el alma junto con una persona, entonces lo tomamos como algo más puro y lo queremos hacer en el matrimonio. Okay, entonces eso influye en mí. Listo, muchas gracias. Creo que eso más que una religión no es lo que influye en las personas, porque la religión no le debemos ver como prohibiciones a ciertas cosas. La religión no debe ser llevada como tal, sino como una relación con Dios. Entonces, si yo tengo una buena relación con Dios, yo sé que eso no lo debo hacer, porque Él prácticamente, dio una autorización para tener relaciones íntimas o sexuales con la pareja con la que hemos decidido y hacer con la persona que vamos a compartir nuestra vida. Lamentablemente ahora la juventud no lo mira de esa manera, sino que muchos de ellos, no todos indudablemente, llegan a mantener esas relaciones sexuales con el novio de turno. Entonces eso no es verdaderamente lo que yo pienso que esté bien. Una relación sexual es un momento de entrega, de intimidad, de sentirse amados y no solamente por unirse a alguien por un deseo. Pienso que no es cuestión de religión, sino de lo que uno quiere, tener una buena relación con Dios y hacer lo que Él nos pide. Para ti, ¿qué es virginidad? Virginidad. Bueno, científicamente hablamos de la virginidad de la persona o la persona que no ha tenido todavía un contacto sexual, una relación sexual. Pero si vamos más allá, la virginidad también es algo que moralmente las personas lo cuidamos mucho, pienso yo. Y es algo muy importante que cada persona lo tiene, sí, y que en algún momento de su vida va a decidir con quién puede tener su primer encuentro sexual o perder esa virginidad como comúnmente se conoce. Para mí virginidad no solo es el hecho de tener, ser entre comillas pura por no tener relaciones, porque siento que la virginidad es también algo psicológico y también
no sé, personalmente va más allá que solo el contacto físico, pero en sí virginidad, como todos lo conocemos, es algo que todavía está intacto cuando no has tenido relaciones sexuales. Virginidad puede ser en muchos aspectos, ¿sí? Quiere decir, o al menos del concepto que tenemos, que es algo que no se conoce, ¿sí? Entonces, en algún sentido, en muchos aspectos, se es virgen una persona en varios aspectos. Si queremos hablar a nivel sexual, indudablemente es cuando una chica no ha tenido una unión con una persona, ¿sí? Con su pareja. Entonces esa es cuando pierde su virginidad, es decir, su primera vez en ese aspecto. Perdió la virginidad es porque fue entregarse una primera vez. Pero pienso que hay en muchos aspectos, esa palabra abarcaría muchos temas. ¿Crees que es necesario que tanto hombres como mujeres tengan conocimiento de educación sexual? Sí, ese es un tabú que se ha venido manteniendo hace mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, escuela, no se hablaba de sexualidad y era algo como que místico, algo como que nadie quería hablar, y si hablaban era motivo de burla. Pero hoy estamos en una generación nueva de jóvenes en donde de hablar de sexualidad es muy importante, primero para cuidarse, para saber qué se debe hacer, con quién se debe hacer y cómo se debe hacer, para tener todos los cuidados necesarios. Sí, porque hoy en día también estamos inmersos en una situación muy grave en donde cualquier persona puede ser víctima de acoso sexual o puede ser contagiado de alguna enfermedad venérea, que están comúnmente. Las enfermedades venéreas se transmiten con tan normalidad como cualquier gripe común. Entonces para eso es importante saber tener el cuidado, protegerse, cuidarse y sobre todo tener ese respeto por su cuerpo y por el cuerpo de la otra persona para poder estar bien. Sí, yo creo que es algo súper importante que deberíamos aprender desde muy corta edad, porque cuando no se da una charla, siento que las personas somos curiosas de por sí y a veces experimentamos con nuestras propias vivencias, que creo yo que no debería ser no debería ser siempre así, sino tendremos que tener aunque sea una base sobre lo que es. Entonces para mí es algo muy importante porque así sabemos también las maneras de cuidado personal, sabemos la manera respecto a estar con otra persona y es algo importante, es algo muy importante conocer. Indudablemente, porque no debe haber hablemos discriminación, tanto que el hombre es el que debe saber más o las chicas, las mujeres son las que deben saber más. Debe haber un conocimiento profundo, tanto los varones como las chicas, en vista de que muchas veces por desconocimiento se cometen errores, si podemos llamarlos así. Entonces es bueno que se tenga conocimiento y muchas veces todo esto debe comenzar desde pequeñas y pequeños los chicos, ¿sí? Para que no haya quienes influyan en su forma de pensar, es decir, alguien de la misma edad que por tener poco conocimiento, poca experiencia en varios aspectos, ¿sí? Se dejan llevar por alguien que sabe menos que ellos mismos. Entonces esa influencia es mala. Si ellos desde pequeños son encaminados y dados a conocer en esos aspectos, es más difícil que ellos puedan dejarse influenciar por otras personas, que así sean más adultas que ellos, les quieran influenciar, en vista de que ellos ya tienen unas bases sólidas y un conocimiento profundo sobre el tema, lo mismo que hará que ellos no declinen ante sus principios morales, especialmente en eso. ¿Crees que es importante mantener conversaciones sobre sexualidad con los padres? Sí, es muy, muy importante. Como ya decía en la anterior pregunta, el claro ejemplo es las antiguas generaciones, ¿no? En donde no se hablaba de sexualidad.
Tal vez más con las mujeres, sí, en el punto en donde las niñas a los 11, 12 años ya llegan a su primera menstruación. Entonces es como que la mamá se ve obligada a hablar con su niña por este tema, ¿no? Y se le explica. Pero en mi caso, ¿no? Yo nunca pude hablar de sexualidad con mis papás, o nunca me hablaron, mejor dicho. Lo que yo fui aprendiendo fue a lo largo de la vida, se puede decir con experiencia o con cosas que ya con el internet se va aprendiendo. Entonces, pero ahora tenemos la facilidad, estamos a la distancia de un clic para poder saber y mantener informados a nuestros niños, a nuestros hermanos, sí, sobre la sexualidad. Y simplemente hablar claro las cosas como son, tal cual, sin ningún tabú, sin ningún miedo de ver de escuchar cómo suena o cómo es, porque la sexualidad es así, pura. Sí, siento que es algo muy importante porque ellos pueden hablarte desde sus experiencias y te pueden ayudar. Aparte, siento que entre padres o familia hay un poco más de conexión en el que nosotros podemos confiar y contar nuestras intimidades más que a una persona que no sea parte de nuestra familia. Yo pienso que sí, en vista de que, como digo, el desconocimiento o a veces querernos informar por otro tipo de personas o de medios, hablemos la televisión, la prensa, tantos medios de comunicación que hay ahora, sí, a veces están confundidos, ¿ya? Entonces es bueno que los padres, en vista de que como padres mismos que somos, queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, empezando por dar a conocer, indudablemente los padres también debemos de estar bien informados sobre eso, porque no es del hecho de ser padres, ya lo sabemos todo, o los años que tenemos nos han dado la experiencia de ya saberlo todo. Nosotros a esta edad todavía seguimos aprendiendo cada día, de los chicos mismos, de la juventud, de los más adultos, uno va aprendiendo cada día. Pero entonces sí pienso que es fundamental que en los hogares empiece por ahí la educación sexual, no dejar eso solamente a la escuela, al colegio, en vista de que ahí lo que se aprende más que todo no son valores, sino materias como matemáticas, geografía, historia. Para eso es el colegio, para educar en el aspecto científico, más no en otro tipo de aspectos. No es esa la misión de una institución educativa. De los padres es de quien debe salir más eso. ¿Crees que en la actualidad en las instituciones se está reflejando bien o se está enseñando bien sobre educación sexual a los estudiantes? Bueno, depende mucho. En mi caso, yo soy profesor, sí soy docente, y en mi institución se habla muy poco de sexualidad, por ejemplo. Sí, pongo el claro ejemplo. Pero tengo compañeros también docentes en donde en sus colegios, en sus escuelas donde trabajan, se habla bastante. Entonces depende mucho también del colegio, del extracto social del colegio. Si nos vamos a un colegio fiscal no se habla mucho. Tal vez en un particular donde la clase social es media, alta o alta, se toma más en cuenta este tema de la sexualidad. Entonces para mí eso depende mucho de dónde estamos y con quién estamos hablando para hablar de eso, porque por ahora no se toma muy en cuenta este tema en los colegios, que es el ejemplo que yo pongo. No podría decir un sí en general porque son muchas instituciones en las que sí enseñan y otras en las que totalmente no hablan de esto y todavía lo siguen viendo como un tabú. Pero creo que ahora en la sociedad que estamos se ha generalizado más y también ya no es un secreto tan fuerte como lo veían antes. Entonces creo que ya está empezando en la mayoría de las instituciones a hablarse sobre la sexualidad como un tema más importante. Yo pienso que cualquier unidad educativa, tanto escuela o colegio, universidades, todos deben tener, mejor dicho, personal capacitado en el área. Es decir, en el aspecto de los psicólogos, de los orientadores vocacionales, que pienso yo que son personas quienes abordan esos temas,
por medio de charlas, conferencias, seminarios que les están dando a los chicos. Sí existe, pienso yo, he trabajado en una unidad educativa y yo sí pude observar ahí que sí les daban a los chicos ese tipo de conferencias para educarles en ese sentido. Indudablemente también había reunión con los padres de familia que también les orientaban en eso. Pienso que en la actualidad sí hay mayor información de la buena, pero también lamentablemente hay la que viene del otro lado, que lo decía anteriormente, que esa es la que llega a confundir y hace que las cosas sean vistas de otra manera. Muchas gracias. ¿Qué opinas sobre el que ciertas personas deciden cambiarse su género? Es decir, cuando son hombres naturalmente deciden cambiarse a mujer o viceversa. Muy buena pregunta. Yo estoy de acuerdo con cualquier decisión que tomen las personas con respecto a su inclinación sexual, a su género. Entonces yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Entonces yo respeto que las personas, por ejemplo, las personas gay, lesbianas, cualquier tipo de inclinación sexual que haya. Sí, es más, tengo amigos, he tenido amigos y amigas que son gays, son lesbianas y estoy a favor de ellos, mejor dicho. Cuando hay estos problemas o estas prácticas de discriminación hacia ciertos grupos, yo estoy en contra. Entonces yo no tengo problema, cada cual decide lo que hace con su cuerpo, con su orientación sexual, entonces para mí está bien. Yo creo que claramente todos tenemos diferentes, no sé, criterios frente a esto, como las religiones. Entonces siento que es algo como, no sé, como que no hay un juicio en el que deben de hacerlo o como no deben de hacerlo. Entonces siento que es algo por decisión propia y no es algo tampoco que debería ser tan juzgado porque es de cada persona. Sinceramente sobre ese aspecto poco o mucho podría opinar, en vista de que no sé cuál sería el motivo que puede inducir a tanto hombres o a mujeres a quererse cambiar. No sé si influye en ellos el medio en el que fueron criados. Tal vez a la niña se le crió muy masculinamente y al varoncito se le crió muy afeminadamente. Puede ser eso, muy delicaditos, muy frágiles. Entonces como que entre ellos mismos, tanto hombres como mujeres, no saben bien ubicarse. Entonces llega un momento en que ni ellos mismos saben ni quiénes son. Puede ser que en sus hogares no les criaron así, o no sé si fisiológicamente ellos, su cuerpo, tienen algo que no va de acuerdo con lo que físicamente aparentan ser. Entonces verdaderamente no sé cuál sea ese el motivo por lo que alguien llegue a tomar esa decisión. Indudablemente yo pienso que alguien haría eso siempre y cuando ya sean valorados con los especialistas, con gente que por medio de pruebas, test que les hagan tomar esa decisión de que verdaderamente están teniendo una personalidad diferente a la que su cuerpo es el que aparenta ser. Entonces no sé verdaderamente cuál puede ser lo que influya para que lleguen a tener, lamentablemente, tanto hombres como mujeres lleguen a sentirse en eso de no saber quiénes son verdaderamente. ¿Tú qué opinas sobre el aborto? El hecho de que el cuerpo de la mujer, digamos, pueda llegar a tener cambios futuros o es éticamente moral. Ya. Qué buena pregunta. Esto del aborto últimamente aquí en nuestro país ha tenido un cambio y un boom muy mediático. Sí, todos hablan del aborto, han habido muchos problemas por los grupos feministas radicales que, como así lo dicen, entonces es muy controversial, pero bueno, yo voy a dar mi punto de vista y yo con respecto al aborto se podría decir que
estoy de acuerdo con la decisión que tome cada mujer en caso de realizarse un aborto. Sí, es muy complicado porque puede haber puede haber mujeres muy irresponsables que decidan abortar cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, así sea reiteradamente. Es muy complicado por esa parte. En esa parte no estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo en la decisión de cada mujer. Sí, es decir, no se podría decir que soy pro vida, pero soy una persona que respeta las decisiones de cada mujer, y cada mujer puede tomar la decisión que ella quiera, ¿no? Pero con responsabilidad. Sí, ahí va la contraparte, en donde pienso que puede existir estas mujeres irresponsables que lo hagan reiteradas veces. Pero también ahí entra mucho la educación sexual desde muy pequeños, porque si educamos a nuestros niños desde muy pequeños, van a llegar a ser adultos y van a ser muy responsables en este sentido. Pero las personas que pueden tomar estas decisiones muchas veces es porque primero tienen problemas, hay algo atrás de ellos, no es porque tal vez lo hacen de malos, ¿no? Puede haber un mundo diferente en cada persona que nadie sabe. Entonces esa sería mi opinión. Respeto, estoy a favor de la decisión de las mujeres que deseen abortar. Yo sí creo que es vida, apenas está en el vientre de nosotras, las mujeres. Entonces yo pienso que en casos extremos como violaciones y muchos casos entre otros, creo que debería ser algo que se pueda dar el aborto, pero en otros casos es como decisión de cada persona. Pero yo les conté que soy cristiana, entonces yo prefiero como que estoy a favor de la vida. Entonces, eso de que el cuerpo de la mujer llega a tener cambios futuros, no sé, no le veo de que por un aborto, porque el cuerpo aparentemente queda el mismo. Indudablemente que si son mal practicados, sí, pueden tener secuelas a nivel orgánico. Se quedan mujeres estériles, mujeres con problema de útero mismo, viene a haber luego lastimaduras que eso no llegan a cicatrizar. Bueno, tanta cosa así que se escucha que hay en el cuerpo de la mujer que se produce por un aborto mal elaborado. Si vamos al aspecto netamente ya, como decir, moral, el aspecto de una misma, cómo se siente, yo pienso que al producirse un aborto espontáneo, la mujer sufre un dolor intenso por el hecho de haber perdido un hijo, y sin haberlo una buscado o provocado. En cambio, al momento que una ya consciente de lo que quiere hacer y lo provoca, ese sí debe ser un peso mayor, en vista de que siempre pesará en su conciencia que perdió un hijo. Fue una vida la que ella decidió. Ese niño, esa criatura no pidió venir al mundo. Y nadie de las personas tenemos, como quien diría, la autorización de quitar la vida a alguien, porque Dios es el dueño de la vida y Él es el único que no puede quitar. Eso es todo por hoy con nuestro entrevistado número 1. Espero que las preguntas hayan sido de acuerdo a los temas que hemos tratado durante todo este medio semestre. Gracias. Gracias. hasta luego. Chao. 3, muchas gracias por venir y por responder las preguntas de manera sincera. Muchas gracias a ti.